¿Ya les dijeron, chicos, cuándo tienen ustedes, cuándo cierran se cierra la materia? 3 materias ya cerraron, profe, de las 9. Ujú. Sí, depende del contenido de cada materia, las unidades y eso. Bien. Sí, yo quería decirles que la otra vez yo había dejado una clase para recuperatorio, porque así me habían informado del servicio penitenciario, pero no es lo que el IPAP decía. Entonces, esa clase la suspendí, yo había hecho, igual estaban aprobados, pero había hecho por si alguien que no se había presentado quería presentarse, tenía un parcial recuperatorio, pero lo tuve que suspender por eso, ¿no? Porque el IPAP no lo permitía, así que lo dejé sin efecto. Yo lo que quiero, mientras voy aceptando a todos, lo que sí les digo es que lo mínimo que estamos dando, porque son cuestiones que no entramos en profundidad, pero que son muy importantes en mi criterio, para que ustedes no se dan cuenta ahora, pero cuando ingresen, tener algunos conceptos básicos, ver cuáles son las áreas y no confundirse en eso es muy importante. Eso se van a dar cuenta cuando estén dentro del penal. Pero más allá de eso, lo que damos es lo que tienen que saber sí o sí. Como dije, no hay margen, o sea, nadie va a aprobar si no saben lo mínimo que estamos dando. Eso se los dije, digo porque eh, tampoco va a ser nada del otro mundo si estudian, ¿sí? Pero por supuesto no van a tener todos el mismo trabajo, es decir, esto va a ser, o sea, ustedes van a tener que, el mismo trabajo, las mismas preguntas, ¿sí? Van a ser como las que estamos tomando ahora, no va a haber sorpresas en eso, pero cada uno va a tener preguntas diferentes, o por lo menos por grupos, entonces no se confíen en eso y estudien todo lo que damos, lo que estoy dando en estas clases para poder hacer el final de la mejor manera posible. ¿Bien? Bueno, vamos a hacerlo lo más rápido posible. Yo quiero ver, ¿ustedes saben quiénes son los que ya no están en el curso? ¿Sus compañeros, quiénes no, quiénes abandonaron? Si lo saben, ¿me lo pueden decir? No, no sabemos, profesora. No saben. Bien, entonces voy a tomar asistencia rápida. Damián Antonio Contreras. Presente, profe. Bien. Sebastián Héctor Sánchez. Presente, profe. Bien. Jonathan Javier Palma. Presente. Bien. Micaela Belén Amor. Adriana González. Presente, profesora. Bien. Ormazábal, no sé bien el nombre que no se ve acá. ¿Hay alguien Ormazábal? ¿Un chico? No. Camila Abigail Aguirre. Presente, profe. Bien. Yamila Carrasco. Presente, profe. José Curapil. Presente, profe. Marcos Solís. Presente, profesora. Bien. Joaquín Villagra, ya estaba. Nadir Najul. Laureana Facundo Amador. Bien. Luciana Sanabria. Presente, profe. Bien. Jonathan Flores. Presente, profe. Bien. Débora Bascuñán. Presente. Bien. Jessica Pedraza. Presente, profe. Bien. Selena Ginette Sáez. Presente, profesora. Bien. Marcelo Gastón Cerda. ¿O Cerdá? Eduardo Hernández. Presente, profesora. Bien.
Maximiliano, Alan Jorge Heiland, ¿puede ser? No sé si está. Roxana Verónica Serra. ¿No está Roxana Verónica Serra? No lo veo. Pero no contesta, a ver. ¿Está o no está? Serra? Ahí escribió el chat. Ah, ahí está. Disculpen. Bien, gracias chicos. Víctor Tripailaf. Presente, profesora. Bien. María Manquemilla. Presente, profesora. Gracias. Melina Velázquez. Presente, profe. Bien. Cristian Trae. Marcelo Martínez. Presente. Máximo Ruiz. Ahí está Gastón Cerda. Presente, profe. Máximo Ruiz. Bien. Elizabeth de los Ángeles González. De Que profe. la vi por ahí. Perfecto. Daniel Rodríguez. Marcos Cañulián. Presente, profesora. Manuel Agustín Bucci. Gabriel Presente, Díaz. profesora. Bucci, perfecto. Presente, A ver. profesora. Bien. Gabriel Díaz. Dio el presente en el chat, profesor. Gracias. Macarena Antilaf. Presente, profe. Ricardo Damián Lazo. Presente. Bien. Juan Sebastián Bogado. Presente, señora profesora. Bien. Kevin Hernán Quesada II. Presente, profesora. Bien. Laila Rasgido o Rasgido. Presente, profesora. Bien. Joana Noelia Rodríguez Morales. Presente, profesora. Bernardo Andrés Bravo. Janet Verónica Painemal. Presente, profesora. Abigail Suyay Fasano. Presente, profesora. Bien. Paola de Carmen Garcés. Melanie Oliva. Presente. Rodrigo Cuevas. Cristian Dunrauf. Presente. Bien. Rodrigo Ezequiel Espín. ¿No? Ahí está. Bien. Daniel Rivas. Presente, profe. Bien. Jonathan Contreras. Presente, profesora. Quintero. No tengo el nombre. Mario, ¿puede ser? Presente. Gracias. Mónica Margarita Rayuanque. Estaba por ahí, ¿no? Presente. Bien. Iván René Ibáñez. Presente. Ariana Brile. Bien. Jonathan Fernando Fidalgo. ¿No está? Damián Ariel Cruzado. Presente. Ana Laura Yancafil. Presente, profesora. Bien. Araceli Noemí González. Bien.
Margarita Janet Vega. Daniel Alberto Martínez. Presente, profesora. Bien. Jeremías Chico. Presente. Bien. Zaira Ailén Ferrada. Leonel Ezequiel Binet. Presente, profesora. Alexis Pañetrú. Presente. Natalia Pichihueche. Presente. Bien. Fernando Fabián Bartolo. ¿No está? Javier Andrés Vega Andueque. Presente, profe. Bien. Jonathan Guillermo Caucós. Presente. Bien. Winca García. Presente, profe. Bien. Jorge Agustín Carranza. Jennifer Rosas. Presente, profe. Bien. Mariana Josela Fernández. Presente, profe. Bien. Juan Gabriel Ruiz. ¿No está? Gonzalo Pérez. ¿No está Gonzalo Pérez? Martín Ares. Presente, profesora. Alejo Yací Vega. Presente, profesora. Brian Agustín Garriqueo. Héctor Nahuel Fil. Presente. Bien. Juan Cáceres. Presente. Hernán Díaz. Agustín Carrequeo, ahí ya está. Bien. Hernán Díaz presente. Bien. Ulises Catrín. Presente, profesora. Débora Romina Mella, perdón. Presente, profe. Bien. Lorena Paula Morales. Presente, profesora. Joaquín Ibarra. Presente. Emanuel Gonchupán. Bien. Juan Quilán. Juan Román Sequeira Buenteleo. Juan Román Sequeira Buenteleo. Escribió en el chat, Escribió profe. en el chat, profesora. Bien. Sebastián Cacho. ¿No está? Profe, disculpe que Sí, la interrumpa. Hernán Quintero dice que está tratando de conectarse de vuelta, pero necesita que usted la acepte, algo así. no tengo a nadie para aceptar todavía. Profe, Sí, mi compañero Rodrigo Cuevas dio el presente, pero no se le escuchó. a ver, bueno, ahora vemos a ver los que quedaron. Un segundo. Después me dicen en un ratito lo que tengan para avisarme. Con respecto al chico que no se puede conectar, no tengo a nadie más. Quizás se está conectando con el link anterior. Si le pueden pasar el nuevo, se los agradezco. Sebastián Cacho, ¿estaba o no? No. Sofía Catalán, Presente, profe. bien. Jimena Gómez, Presente, profe. bien. Bruno Adrián Galindo, Presente, profe. bien. Félix Adrián Eichstätt, algo así. Presente, profe. Bien, no sé si lo dije bien.
¿Está bien el Sí, apellido? profe. Sí, sí. Eichstätt. Bien, gracias. Mayra Ramírez. Profe está presente, solo que su micrófono no anda. Ahí lo dio en Ahí el está, chat. bien, gracias. Así me ayudan, así lo hacemos más ágil. María Fernanda César. Presente, profesora. Bien. Sergio Mariano Painequeo. Matías Reyes. Presente, profe. Matías Alexis Acuña. ¿No? Facundo Laciar. Bien, Sergio Painequeo, ahí está. Facundo Laciar. Painequeo, bien. Juan Carlos Álvarez Quirós. ¿No está Quirós? María Licanqueo. ¿No está? Martín Castañeda. Raúl Ortuño Altamirano. No está. Bien. Bueno, alguien que no nombré, que se conectó después o que falta que lo... Sí, Yo estaba conectada, pero me parece que no me nombró. Vega Mariana. Vega Mariana. Bueno, yo lo anoto acá y después chequeo. Porque hago esto porque vi que hay algunas discrepancias entre el listado que pasó el IPAP con algunas personas que están. Entonces quiero chequear para que después no haya ningún problema. ¿Sí? Marina Vega. Mariana, profe. Mariana. Profe, yo quería preguntarle si se había escuchado porque le hablé y no sé si se escuchó. ¿Quién me está hablando? Máximo Ruiz. Lo pongo acá y después lo chequeo, ¿sí? Profe, Profe. aspirante agente de Antilaf, Macarena. Sí. La compañera Micaela Namor dice que está sin internet, no se puede conectar. Ujú. Bueno, Profe, aspirante Cristian Traipe. sí, Traipe. Traipe, está desaparecido. ¿Dónde está Traipe? Bien. No sabía, pensé que era, sí, uno de los que había dejado. A ver, un segundo, por favor. A ver, voy a nombrar los que no estaban. Micaela Namor, que ya avisó. Ormazábal, no sé si se conectó después. Nadir Najul, ¿estaba o había avisado Nadir? No. Bernardo Andrés Bravo, sí, ¿no? Es el que dijo que se conectó después. Sí, él está, profe. Bien, perfecto. Paola del Carmen Garcés. No. Rodrigo Cuevas. También está, profe. Bien. Cristian Traipe también está. Maximiliano Heiland. Alan Jorge Maximiliano Heiland. No. Daniel Rodríguez. Sí, profe, acá estoy. Pasa que no escuché porque ¿Está justo bien? estaba saliendo del trabajo. Disculpe. No, está bien, por eso repasamos esto. Listo, profe. Ariana Decimbrile. Jonathan Fernando Fidalgo. Mariana Janet Vega. Sí, Mariana ya está. Sí. Zaira Ailén Ferrada, también. Bien. Agustín Carranza. Juan Gabriel Ruiz. Gonzalo Pérez.
Juan Quilán, y después queda Matías Alexis Acuña, Juan Carlos Álvarez Quirós, María Lincaqueo. ¿María Lincaqueo no está? No. Martín Castañeda y Altamirano Raúl Ortuña. ¿Alguno que está presente y no nombré? Sergio Painequeo está, o Reinequeo, pero ese sí ya está contabilizado. ¿Alguien más? Painequeo, perfecto. Bien. Bueno, ahora sí, ya dejamos esto que es bastante pesado y que no tiene mucho sentido, pero sí es por el bien de ustedes, porque no quiero que después haya problemas con las actas y demás, que suele suceder a último momento, y por eso es que quería hacer esto. Bueno, vamos a tratar de ser los más completos posibles. Yo quería hacer un repaso del trabajo práctico 2, porque si ustedes saben o vieron que corregí los trabajos, hay muy poquitos que no están aprobados, pero quería que hacer un repaso para que ustedes mismos vayan corrigiendo qué es lo que corresponde, ¿sí? qué es lo que había que contestar en ese sentido. Era sencillo porque había que leer el artículo nada más, no había mucho más para hacer, pero sin embargo hay algunas personas que no lo interpretaron bien o que pusieron cosas que no iban. Entonces, nada, quería que chequemos esto lo más rápido posible. El tema de la salud es un tema muy importante porque, como ustedes saben, las personas que están privadas de la libertad no tienen acceso a sacar un turno y tienen que recibir la atención médica que que debe brindarle el servicio penitenciario a través de los médicos, y en el caso que no puedan solucionar los médicos del penal las cuestiones básicas, tienen que tener acceso a una salud integral, es un derecho que tienen. Entonces habrá que llevar al interno al hospital o hacer los estudios que correspondan. Siempre son gratuitos, ¿sí? Siempre son gratuitos. Acá en Viedma ahora están de paro, de retención de servicios, el hospital, entonces eso trae muchas dificultades. Y en algunos casos extremos, en donde hace ya varios meses que estamos pidiendo que los atiendan por alguna cuestión particular, entonces en esos casos se ordena que el servicio penitenciario pague una consulta privada en caso de urgencia, o si hace mucho tiempo que no ha solucionado algo que debía solucionar, ¿sí? Entonces, el derecho a la salud es gratuito. Tiene que ser un derecho, tiene que acceder a la salud en forma integral. Una cosa que pasa muchas veces es que a los internos se los lleva para que se le hagan algún estudio, pero después no se le notifica los resultados, no hay un seguimiento, por ahí se lo lleva al médico, pero no hay un diagnóstico. Tiene que haber un diagnóstico, un tratamiento, se le tiene que brindar la medicación adecuada, y todo esto tiene que estar a cargo del Estado, ¿sí? Eso es así siempre. Otra cosa también que tienen que tener en cuenta es que hay un protocolo para la entrega de medicación. No le pueden dar toda la medicación a los internos, sino que los internos tienen que tomar la medicación delante del enfermero, en realidad es el área médica, pero muchas veces, ustedes ya lo van a ver, van a ser ustedes los que alcancen la medicación, ¿sí? Algunos de ustedes que estén en la parte de interna, por ejemplo. Entonces, siempre tienen que esperar a que tome la medicación, porque el tráfico de pastillas y demás es muy importante. Así que bueno, es importante por eso, porque después o se venden o se las toman todas juntas. Entonces, esas cuestiones tienen que estar muy atentos. Más allá que tener medicación en el poder de los internos es una sanción, constituye una falta disciplinaria y amerita una sanción. ¿Bien? Pero estén atentos a eso. La medicación se tiene que entregar de a una, no se le puede entregar, toma, para 2 o 3 días y ya está. Salvo que el médico, por alguna circunstancia, autorice a que determinado interno tenga una medicación que por ahí tiene que tomar en el caso de que no puede esperar a que venga la persona que le tiene que traer la medicación. Por alguna circunstancia particular, donde puede correr riesgos la vida, si no toma esa medicación en forma inmediata, se lo puede autorizar. Pero en principio, los internos no tienen que tener medicamentos, se suministra
por supuesto, con lo que digan los médicos, con la frecuencia y la modalidad que la indiquen los médicos, y el interno tiene que tomar la medicación delante del enfermero que le vaya a llevar la medicación. No se la puede dejar en la celda y que él la tome cuando quiera, ¿sí? Con el tema de las mujeres presas, eso es un tema también, siempre hay que recordar que se tienen que hacer todos los estudios como cualquier persona, no solamente las mujeres, sino los hombres también, hacerse los estudios y los controles ginecológicos, los hombres de próstata y demás, dentro del complejo penal. Esto es algo que tienen que tener acceso a el mismo sistema de salud que tiene cualquier otra persona. ¿Bien? Y en esto también es muy importante que ustedes, porque así ya lo habrán visto, hay internos que a veces exageran en alguna cuestión de salud, que también eso es pasible de alguna sanción también, pero ustedes son los que tienen que detectar, porque a ustedes les van a decir en primer término si hay alguna persona que está en plena libertad, que tiene algún problema de salud, y ustedes tienen que comunicar eso en forma inmediata al área médica, ¿sí? Es algo importante porque a veces no se le da la celeridad y la importancia que tiene, y después hay casos complejos en donde las consecuencias son muy graves, incluso se puede llegar hasta a que se muere el interno en el complejo. Entonces es importante que ustedes actúen con la debida celeridad de acuerdo a las circunstancias, ¿sí? Entonces, con respecto a la salud, ¿hay alguna duda con respecto a esto? El rol de los médicos. El médico tiene que revisar al interno cada vez que ingresa, dejar constancia del estado en el que ingresa. Acuérdense que cuando dijimos que el gabinete técnico, en el periodo de observación, que está conformado por todas las áreas, hace el diagnóstico, ¿sí? En ese sentido, el médico lo tiene que ver. O sea, cuando ingresa al complejo penal o si estuvo afuera y después vuelve a ingresar, lo tiene que ver el médico para saber cómo ingresó, si volvió después de haber consumido, si tiene no sé, si viene de la comisaría, si viene golpeado. Ojo con esto porque es muy importante el área médica y muchas veces, si no hacen las cosas bien, ustedes pueden llegar a ser los responsables. ¿Sí? ¿Por qué? Si un médico no certifica que la persona ingresó golpeada, ¿sí? Entonces quiere decir que recibió algún golpe dentro del complejo penal. ¿Está bien? Entonces, tengan cuidado con eso. Igual que cuando sale el médico lo tiene que ver, porque si esa persona sale, por ejemplo, de un penal a otro, lo tiene que ver el médico antes que salga, decir cómo sale, y después, si le pasa algo en el camino, o lo reciben y ya está golpeado, ya se sabe que ha tenido un problema en el trayecto, ¿sí? Entonces, esas cuestiones que ustedes por ahora dicen, bueno, son importantes porque después hay denuncias, hay que acreditar dónde pasaron las cosas, qué pasó, fue una medida de sujeción, había que hacerlo por una cuestión, fue razonable, está justificado o no, ¿sí? Entonces, la cuestión médica es importante en esto. El médico tiene que hacer su trabajo. Los médicos no son del servicio penitenciario la mayoría de las veces, son empleados públicos, son empleados de salud, entonces no están las 24 horas, deberían estar, hacen turnos, pero hacen también todos los directores de los penales lo que pueden, porque yo creo que ya se los dije en un momento, las personas, los médicos que trabajan, tienen que hacer guardia las 24 horas, si ellos trabajasen para salud, como empleados públicos, tienen que trabajar 6 horas nada más, entonces trabajar un sábado y un domingo es extra, y bueno, eso trae un montón de dificultades, porque cada vez que ingresa un interno, el médico lo tiene que ver, en la práctica se delega mucho en los enfermeros o en los agentes, y eso ustedes tienen que saber que se pueden complicar las cosas, a ver, estoy leyendo lo que dice Daniel Martínez. Cada uno tiene un rol diferente. Entonces, una cosa es que ustedes colaboren, pero otra cosa es que le hagan el trabajo al área médica, porque las consecuencias pueden ser graves. Eso quiero que lo tengan presente. Y cuando estén adentro trabajando, se van a acordar de lo que les estoy diciendo. Entonces, el médico tiene que controlar
cuando la persona está, cuando un interno está sancionado, tiene que hacer controles dentro del lugar donde está cumpliendo la condena, ¿sí? El área médica tiene que controlar esto todos los días. Si el interno no quiere comer, es decir, quiere hacer huelga de hambre seca o líquida, lo puede hacer, porque es un derecho del interno hacerlo. Eso para algunos me dicen que no lo pueden hacer. Sí lo pueden hacer. ¿Qué tiene que hacer el médico ahí? Controlar, intensificar los controles diarios. Se les toma la presión arterial, el peso, se va controlando cuánto va bajando, y llegado el caso, se pide autorización al juez de ejecución para una alimentación forzada. Yo por suerte hasta ahora nunca tuve que ordenar ningún caso de esto, y bueno, tuve uno o dos casos en donde bajaron más de 20 kilos, pero después, generalmente, yo digo, para llamar la atención o para que se lo escuche, ellos creen que así van a conseguir a veces alguna medida, pero bueno, no es así. Pero lo que sí digo es que hay casos en que sí realmente hacen huelga de hambre de verdad, ¿sí? No es que comen por atrás y que no se enteran. O sea, hay casos que sí. Por eso, que el área médica haga los controles que tiene que controlar. Ustedes están para otra cosa. ¿Bien? ¿Alguien me había preguntado algo más con respecto al área médica? ¿Alguna duda? Martínez creo que me había dicho algo, lo había escrito, pero no lo alcancé a leer. Sí, Daniel, ¿qué me habías preguntado? Bueno, mientras escribe Daniel, otra cosa que también es, si el médico se niega a realizar el parte. Bueno, esto está incumpliendo los deberes del médico. Hay aparte, no me acuerdo si era el protocolo de Roma, después se los voy a subir, donde dice cuáles son las funciones de los médicos, ¿sí? Imagínense que muchas veces los médicos, si no hacen el trabajo que tienen que hacer, están a situaciones que pasan dentro del complejo penal, y en el caso que después haya alguna denuncia o se complique la situación, todos van a tener que dar explicaciones en esto, ¿sí? Si el médico no quiere hacer su trabajo, yo lo informaría al director, ¿sí? Lo que pasa es que después juegan un montón de cosas dentro del complejo penal, y yo en esto, yo entiendo, ustedes van a ser todos compañeros y demás, pero créanme que hay cosas que todo tiene un límite, uno puede ser más flexible, ¿no? Pero hay cosas que cuídense ustedes. Cuídense ustedes. Entonces, que el médico haga lo que tiene que hacer, que es muy importante. Ustedes ya demasiado van a tener con otras cosas y a ellos realmente están para atender la salud de los internos. Entonces, si ven que no lo atienden, dejen constancia en el parte, que lo vieron, hablen con el director, hablen con el médico, no se queden con situaciones que se pueden después complicar. Uno nunca sabe para dónde va a disparar una cuestión de salud. La mayoría de las veces nosotros sabemos que muchos internos están exagerando, incluso algunos mienten, a algunos no les pasa nada, o quieren salir porque es la salida para ir al hospital, por ejemplo. Pero no se confíen en esas cuestiones. Ustedes tienen que creer que lo que está diciendo es así y que lo determine otra persona. Y si lo inventó, hay una sanción para esa persona. Eso es lo que quiero decir. ¿Sí? Pero ustedes no tomen la decisión, porque no somos médicos. Bien. Todo lo que haga el médico tiene que dejarlo en la historia clínica. Esto es un tema muy importante. La realidad es que, salvo en Roca, que me parece que están bastante bien las historias clínicas, no es algo que sucede. Se están armando las historias clínicas digitales, todavía no está plasmado esto acá en Viedma por lo menos. Se hace todo muy casero, se deja constancia en un cuaderno. Si ustedes el médico tiene que saber qué le están entregando, tiene que estar todo detallado. Y otra cosa muy importante, cuando un interno es trasladado de un penal a otro, tiene que ir con la historia clínica. Tiene que llegar al otro lugar, al otro establecimiento, con un resumen de la medicación que toma, si tiene algún tratamiento, está bajo tratamiento, psicológico, de salud mental, médico, lo que sea, pero tiene que ir con todo la historia clínica, un resumen de la historia clínica cuando se traslada. No se olviden de eso, porque a ustedes les va a pasar que va a llegar el interno, por ejemplo, de Roca, viene un interno para acá,
y a ustedes les va a decir, no, pero yo estaba tomando una pastilla, tengo esta enfermedad, no lo puedo interrumpir, estaba con antibióticos, lo que sea, y ustedes van a estar dando vuelta, el interno va a sacar un habeas corpus, se va a empezar a hacer cualquier cosa para lograr que se continúe con el tratamiento. Entonces, acuérdense, si se va, que la historia clínica se vaya con el interno donde vaya. Y todo lo que haga el médico, cualquier intervención, la tiene que dejar en la historia clínica para que después, si el interno denuncia, no me atendieron, o si se complica, acá hubo casos de internos que fallecieron en el complejo penal, incluso afuera, de hecho, bueno, ahora hay uno bastante grave que está en Roca, pero lo importante es que se tomen las medidas que correspondan oportunamente. Entonces, sí, puede ser que alguien que se descompense y que bueno, lamentablemente pueda fallecer, pero eso, si se hacen las cosas bien, cada uno hace lo que tiene que hacer, son cosas que pasan, lamentablemente, pero no hay responsabilidad en ese sentido. Bien. ¿Algo más con respecto a los médicos? ¿Alguna duda? Otra cosa, los internos pueden pedir interconsultas a su cargo, ¿sí? A veces la familia, los internos pueden pagar alguna consulta, en eso sí, se puede hacer, salvo alguna razón fundada. Entonces, no sé, acá había un caso de un interno que quería tomar clases de natación porque le dolía la espalda y pidió, era un ex policía, ir a tomar clases de natación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, eso hay que ver el contexto, si es el único tratamiento que se le puede dar, bueno, hay que analizarlo, pero no es que porque pueda pagar puede acceder a un montón de cosas, sino tiene que ser algo razonable, alguna interconsulta con un especialista, bueno, esas cosas son las que se ven. Bien, ¿alguna duda con respecto a la cuestión médica? No, profe. No, profesora. No, profesora. Bien, No, profesora. bien. Bueno. Buenos días, profesora. Soy el muy- aspirante a agente Nahun Nadir. Recién reparan el transformador, se había quemado Sí, acá no hay en el problema. barrio. No hay problema, Nadir, no hay problema. Lo importante es que están conectados. Bien, entonces, ya está claro entonces la función de los médicos, ¿sí? Después les voy a subir para que ustedes lo tengan, porque esto es en la teoría, en la práctica es muy difícil que los médicos hagan lo que tienen que hacer por un montón de situaciones, ¿sí? Ustedes las van a ver, pero estén atentos ustedes, para cubrirse, primero por el interno, porque es el derecho que tiene, pero aparte de ustedes también, ¿sí? Bueno, con respecto a relaciones, las visitas. Ustedes saben, no lo vimos en esta materia, pero hay un reglamento de visitas. La ley 24660 tiene anexos o reglamentos. Uno, el 18, que prevé todas las sanciones disciplinarias, el régimen sancionatorio. El 396, que habla de las relaciones del interno con la familia, con la sociedad, las comunicaciones, lo mismo que la ley 3008, ¿sí? La 24660, igual que la ley 3008. ¿Hay alguna diferencia? Ustedes, cuando la lean, se van a dar cuenta que a veces los plazos no son iguales, hay algunas cosas diferentes, pero yo lo que quiero es que ustedes sepan los conceptos. Después, de acuerdo a donde estén trabajando o qué ley se aplique, eso lo tienen que ver. Pero lo importante es el concepto. Si el interno, o si la visita, cuando ingresa al complejo penal, primero ahí está estipulado quiénes pueden ingresar, cómo pueden ingresar, cómo se acredita. No es que entra cualquiera y ya está, sino que se tiene que acreditar eso. Y si la visita no se comporta o ingresa cosas que no están permitidas, esto quiero que quede claro, escuchen esto, porque después esto se lo voy a tomar porque hubo bastantes dudas con respecto a esto. El que sanciona es el director, no el juez de ejecución. Y el director no es que tiene que sancionar y elevarle todo en esto y pedirle permiso al juez de ejecución para sancionar o para imponer la ley en ese sentido. Eso es algo administrativo. Si hay alguna controversia, si se queja o recurre
la visita porque entiende que no tenía razón el director, entonces ahí sí lo elevan al juez de ejecución. Pero hay cuestiones administrativas que se manejan dentro del penal, ¿sí? No sé si ustedes ya vieron todo el régimen disciplinario y demás. Eso lo van a tener que ver. Después, si quieren, se lo subo también para que lo tengan, el que le interesa. Pero lo que ustedes tienen que saber que es el director el que sanciona y en el caso que no están de acuerdo, van al juez de ejecución, ¿sí? Para la visita. Pero la visita es la que tiene que recurrir. Y otra cosa también importante es que el artículo, creo que era el 162, que algunos se equivocaron en esto, claro, esto es justamente esto, que es suspendido temporalmente o definitivamente por el director y si recurre es ante el juez de ejecución. Pero en esto había algo que se había equivocado, que déjenme que me recuerde a ver qué era. Una cosa que le digo para todos, no es convivencia, es connivencia la palabra, que es cuando se pone de acuerdo la visita con el interno para ingresar a algo, lo que sea. No es que es convivir, sino connivencia. Yo a algunos se los corregí. Esto es algo que por ahí se olvida. Y las visitas tienen que respetar los reglamentos, pero las normas no las ponen los agentes penitenciarios, ¿sí? Indican los agentes penitenciarios que hay una norma que regula tal cosa. Digo porque algunos se confundieron en eso. Entonces, hay un reglamento y se tiene que respetarlo. Tiene que respetar la visita y también lo tiene que respetar y hacer respetar también los agentes penitenciarios. Pero no es que el agente penitenciario va a decir, esto es así porque yo digo que es así. No, esto es así, le indican cómo es porque hay una norma que dice tal cosa. ¿Está claro? No es que ustedes van a inventar ahí la ley y decir esto se hace de determinada manera. ¿Sí? Por eso sería arbitrario y ahí sí va al juez de ejecución y se resuelve de otra manera. ¿Bien? Las requisas, no las requisas, sino cuando ingresa los registros. Los registros, más allá que, yo quiero aclararles que todo lo que estamos diciendo ahora son cosas muy generales, porque hay fallos, ¿sí?, que hablan sobre cada punto de los que estamos nosotros diciendo, pero yo lo que quiero es que ustedes tengan un pantallazo general, ¿sí? Tienen tiempo para después avanzar en algunas cuestiones. Los registros están permitidos que sea el manual, por supuesto que se trata de no interferir en la cuestión y la dignidad de la persona, siempre tratando de respetar esa situación. Imagínense que a veces van bebés, van nenes chiquititos, y bajarle los pantalones, tocarlos, eso no corresponde, ¿sí? Porque aparte, si hay alguna cuestión que pueden llegar a tratar de ingresar por parte de la familia, cuando hay menores, lo que se puede hacer es después requisar al interno antes de que ingrese a la celda, ¿sí? Digo, no estar requisando a un bebé, exponiéndolo a situaciones que muchos de ustedes van a hacer ese trabajo quizá, y la verdad que la cuestión humana, y uno puede hacerse respetar sin hacer pasar al otro momentos totalmente desagradables, y más cuando se trata de menores, de bebés, de mujeres, de hombres también, por supuesto, pero hay situaciones que sean muy cuidadosos en eso, ¿sí? Sean muy cuidadosos. La diferencia la marcan ustedes. Y en el caso, uno puede revisar el pañal, pero puede decirle de última si hay alguna duda con respecto, o uno sospecha, le puede decir a la mamá estar ahí, va a hacerlo de alguna manera, hacerlo de buenos modos, y si no, requisar al interno cuando sale después de la visita, antes de que ingrese al complejo, a la celda, ¿me explico? O sea, hay otros mecanismos, o sea, sean cuidadosos en eso. Pero bueno, muchas veces sí, por supuesto, hay que requisar, eso está previsto, incluso en la requisa manual. Acá no están previstos todavía los medios electrónicos y demás, pero bueno, en algunos lugares se hacen, y bueno, es así, la ley lo permite, pero hay cuestiones que sean cuidadosos. Bien. Otra cuestión que también quería aclarar es el artículo 166.
El artículo 166, y esto van a tener un montón de escritos que le van a presentar los internos, se llaman salidas o autorizaciones de salidas por cumplimiento de los deberes morales. ¿Qué significa? Que cuando al interno se le muere un familiar muy cercano, o tiene un accidente grave, un familiar o un allegado, ¿sí? O está enfermo, entonces se le permite al interno que salga para ver a esa persona o acompañar a la familia. No lo dice la ley, pero también se autoriza que salgan para los nacimientos de los hijos. Algunos se han autorizado para que vayan al parto. Depende. Pero una cosa que quiero que quede claro, esto no tiene que ver con la agresividad. No es que tiene que estar en el periodo de prueba para poder tener unas salidas de estas. ¿Sí? No tiene que estar en el periodo de prueba. A ver un segundo que voy a anotar acá que ingresó Bartolo. Alguien puso que tenía que estar en periodo de prueba. No, no tiene que ver con eso. ¿Sí? No tiene que ver con eso. Puede tener una conducta que no sea buena y puede salir, por ejemplo, y puede salir a ver a, no sé, a su hijo que falleció. Puede ir al velorio de su hijo. Incluso ahora alguien que tiene perpetua también puede ir. ¿Sí? Porque esto no es una salida que tiene que ver con la progresividad, no es una salida transitoria ni una libertad condicional, es una salida que se llama para cumplimiento de los deberes morales, en donde nunca va a dejar de estar controlado y bajo la órbita del servicio penitenciario, porque tiene que ir con personal de custodia permanente, de vida y permanente custodia. Ahora, si hay serios motivos, por ejemplo, a mí me ha pasado que una persona que abusó de su hija, la hija tuvo un accidente, pide ir a verla, y no lo voy a dejar que vaya a verla, ¿sí? Porque justamente es la víctima, o porque el lugar donde está lo están esperando porque hay alguna cuestión familiar, o de barras, o de, no sé, digo, de problemas que hay entre por ejemplo, a un velatorio. Por eso social es muy importante que verifique la situación. Si fallece alguien, ¿dónde va a ser el entierro? ¿Hay alguna cuestión, no sé, entre bandas? Esas cuestiones que la policía lo tiene que ver también, o tomar las medidas que correspondan. Eso digo. ¿Está bien? Entonces, no tiene que ver con la progresividad, no tiene que estar en periodo de prueba, es para cumplimiento de los deberes morales, siempre con custodia policial. Nunca van solos. Nunca van solos. ¿Está bien? Bien. ¿Alguna duda más con respecto a este tema? Lo de culto está claro, se puede practicar el culto que cada uno tenga, más allá de que la ley prevé que es el culto católico, pero los pabellones realmente los pabellones religiosos son pabellones que funcionan, donde hay buen comportamiento por parte de los internos. La verdad que eso hay que reconocer, siempre dentro del complejo penal, y no son los católicos precisamente, son los que más trabajan con todos los internos, son los evangélicos, me parece que es el grupo que... Hay pabellones enteros en los penales, con internos que están afectados a estas cuestiones religiosas, y cada uno puede, en este caso, de acuerdo al culto que practique, poder continuar con el mismo. Así que eso no hay inconvenientes. Bien, a ver qué dice. En caso de aquellas salidas morales, ¿podemos pedir apoyo en el lugar de la comisaría? Sí, muchas veces sí. También tiene que pensar que muchas veces es en otra provincia. Puede ser que fallezca el hijo, el padre de algún interno, y lo tienen que trasladar a otro lugar. Entonces, sí. Pero se puede avisar, profe, en esa determinada provincia a la policía como para que quede constatado. Sí. Eso, No, eso, Romina, eso lo tiene que hacer el área social. O sea, no es que el interno dice, quiero salir porque se murió mi tío o mi tatarabuelo, y tiene que ser familiar
o allegado, con derecho a visita y correspondencia. ¿Qué quiere decir? Un allegado puede ser un amigo, puede ser, sí, un vecino, pero no es cualquier persona, es alguien que lo va a visitar al complejo penal, que tiene relación, ¿sí? El área social es el que informa. Por ejemplo, puede pasar que dicen, no, tengo a mi hija internada en terapia intensiva, se está muriendo, y puede ser, pero ¿qué pasa? No va a poder salir porque quizá yo lo voy a autorizar, pero siempre lo autorizo y digo, siempre que se corrobore la situación por parte del área social del penal, porque puede ser que no permitan visitas, puede ser que la familia no lo quiera recibir y que haya algún problema también. Entonces, uno no es que se autoriza porque sí. ¿Está claro? Pero eso es algo que van a tener, y aparte si no se le sacan los escritos cuando presentan estos pedidos, después vienen habeas corpus, problemas dentro del pabellón, se levanta el pabellón porque acompañan a los internos, porque a veces hay casos que son graves, ¿sí? Y si no se le da, o porque sea un sábado o un domingo, no importa, a nosotros nos llaman y lo resolvemos en el momento. Pero en eso hay que tener cuidado. Las cuestiones médicas y las cuestiones del 166 hay que tenerlas presentes. Y cuando no corresponde, yo les digo, no corresponde y listo. ¿Sí? No es que porque lo pidan a todos se le va a decir que sí. Bien, ¿algún planteo más con respecto a la cuestión de salud religiosa? El tema de las relaciones, ¿qué tiene que hacer el complejo penal? El tema de los documentos. ¿Sí? Eso lo tiene que tramitar el complejo penal. Es obligación del servicio penitenciario tramitar toda la documentación. Bien, vamos. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿No? Bueno, hoy vamos a ver, esto ya lo dejo, léanlo, fíjense en los artículos, ¿sí? Lean los artículos, porque esto no es difícil, pero lo tienen que ver, no hay forma, y esto se toma, o sea, léanlo. A mí no me interesa que me digan el artículo, pero sí el concepto, por lo menos, que entiendan qué es lo que tiene que hacer un médico, qué es lo que tienen que hacer ustedes, en ese sentido. Bien, nos quedan 2 cuestiones, o 3. Vamos a tener una clase más seguramente, que ahí vamos a ver las funciones y los deberes de ustedes en relación al tratamiento. Hoy quiero que se vayan con 2 o 3 conceptos o temas que tenemos que ver. Uno es el programa de prelibertad, otro es un régimen, un programa especial que se llama, ahora les digo bien, no, hasta acá, régimen preparatorio para la liberación, y después hablar un poquito del patronato de presos y liberados. ¿Qué es el programa de prelibertad? El programa de prelibertad es un programa que puede, la 24660 dice que entre 60 y 90 días antes de la libertad condicional o de la libertad asistida, el interno tiene que ser incorporado a ese programa. Eso está previsto en el artículo 30, 31 y 31 bis de la 24660, 30, 31 y 31 bis de la 24660. Hay otros artículos en la 3008, búsquenlos ustedes, pero con que sepan el concepto está bien. Este programa es un programa intensivo que, como dije, tiene que ser incorporado el interno antes, en ese tiempo, antes de el egreso, cuando se agota la pena, pero la ley dice justamente entre 60 y 90 días en los casos de libertad condicional y libertad asistida. ¿Qué pasa acá? Ay, profe, permiso, aspirante argentina ya. ¿Puede repetir, por favor, la última parte? Que es un programa intensivo. Es un programa intensivo, ¿sí? En donde se lo prepara para que pueda salir a la vida libre, para que pueda, se lo acompaña en ese, ahora con algunos ejemplos lo van a entender, ¿sí? Entonces, ustedes imagínense que, como yo les conté un caso, y más en pandemia, una persona que sale que tiene que irse a San Antonio. En pandemia no había colectivos, no había nada. ¿Cómo se va esa persona? Entonces, el programa de prelibertad funciona. Primero tiene una entrevista la asistente social del área social del complejo penal, es decir, arranca el área social del complejo penal.
entrevista al interno, le dice que va a ser incorporado a este programa de prelibertad, y también interviene el patronato de presos y liberados. Es decir, el área social, con las profesionales que hay, asistentes sociales, y el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados, ¿sí?, en forma conjunta analizan, se entrevistan con el interno y empiezan a chequear algunas cuestiones que tienen que ver, de acuerdo a cada caso en particular, con el egreso, ya sea por libertad condicional, por libertad asistida o porque agota la pena. ¿Qué me refiero? ¿Qué cuestiones van a ver? Que tenga el documento, si no lo tiene, se lo tienen que hacer. Acuérdense que yo les dije que el servicio penitenciario le tenía que hacer el documento, ¿sí? Antes. Bueno, ni hablar en esta última etapa, porque hoy por hoy, ustedes saben que cualquier persona que quiere tomar un colectivo para hacer 50 kilómetros, tiene que sacar un pasaje, te piden el documento. No podés moverte si no tenés el documento. Entonces, el documento tiene que estar actualizado, tiene que ser el documento de ahora, ¿no? Lo tiene que tener. Entonces, el IAPL con el área social chequean esa situación y todos los trámites que necesita hacer. También lo que hace el IAPL es hablar con las familias, ver si lo van a recibir, explicarle y tratar de hacer las conexiones, porque imagínense que hay personas que hace años que no salen, que no ven a su familia y después quiere ir a usufructuar la libertad condicional en el domicilio de la madre. Y hace 10 años que la madre no la ve. Entonces, el área social, más allá que tiene que hacer un informe por otro lado, pero en el marco del programa de prelibertad hablan con las familias, se fijan. Acá hay un caso en Viedma en donde el interno mató a la mamá justamente de su hijo, y está pidiendo ahora salir con libertad condicional al domicilio donde lo tiene el hijo, donde está viviendo el hijo. ¿Me explico? Que en realidad era una casa de la madre, no de él, pero bueno, todo un tema. Entonces, esas cuestiones, no es todo tan sencillo, tan lineal, pero esas cuestiones hay que explicarle al interno, no, ese domicilio que vos fijaste o que querés no va a ser, o mirá, uno va a hablar con la familia, porque muchas veces es verdad que es el domicilio o es propiedad del interno, pero hay otra persona viviendo, entonces, ¿sí? Se complican esas cosas, y es muy importante el trabajo que haga el patronato con el área social en el marco del programa de prelibertad. ¿Qué otra cosa que tienen que ver? Además de acompañarlo, o sea, tienen que hacer todo lo posible para que esa persona cuando salga pueda retornar de la mejor manera y pueda reinsertarse. Entonces, el documento mínimo, tener, no sé, algo de dinero muchas veces para poder trasladarse, los pasajes, la ropa, ¿sí? Ropa adecuada para poder salir. La ley habla mucho, va mucho más, avanza mucho más y dice que tiene que tener un trabajo, tiene que tener, bueno, algunas cuestiones que dice, sí, trabajos, estudios. Si el interno estaba estudiando, lo que tiene que hacer el IAPL con el área social y el área de educación también en ese caso, que continúe estudiando afuera, ¿sí? Por ahí el interno quiere, entonces para que no pierda, antes que salga ya se le gestiona todo el pase para que siga estudiando en una escuela nocturna, por ejemplo, si quiere, ¿sí? Porque el interno hasta que sale y hace todos los trámites ya perdió el año. Entonces, esas cuestiones, 90 días antes lo puede trabajar el complejo penal. Desde la ropa, los pasajes, la vestimenta. Si el interno estaba, preparar la historia clínica como corresponde para entregársela. Cuando el interno se va, se tiene que ir con la historia clínica. Si el interno estaba tomando medicación y estaba con salud mental, porque es un paciente de salud mental, bueno, hay que ver. Yo generalmente hago, cuando es un caso muy grave, alguna audiencia con la gente de salud mental para ver si, porque una vez que agota yo ya me desentiendo, ¿sí? Pero para no dejarlo así tan a la deriva, está este programa de prelibertad, donde se gestiona algunas cuestiones, se coordina. Por ejemplo, salud puede decir, bueno, yo voy a la casa del interno, así a la casa, al domicilio, porque ya agotó, pero por unos meses le voy a llevar la medicación hasta que él se acostumbre, que la tiene que venir a buscar acá. ¿Sí? Digo, son cosas que tienen que ver
que la salida no sea tan abrupta, que pueda realmente reinsertarse. Imagínense una persona que estuvo años adentro de un complejo penal, nada, no sabe ni cómo funcionan las cosas. ¿Sí? Entonces, el programa de prelibertad es muy importante, no se le da mucha bolilla, sinceramente, porque falta personal, porque no hay elementos, porque por un montón de cosas, pero, no sé, los internos, por ejemplo, ahora estoy pensando casos, pueden, cuando salen, ya pueden tener una jubilación, la jubilación de amas de casa, las jubilaciones, o sea, no las pueden cobrar, más allá que las cobran, pero sí las pueden tramitar y las cobran cuando salen. Entonces, qué mejor que cuando salen ya puedan cobrar su jubilación. Si eso no se trabajó en el programa de prelibertad, esa persona sale sin nada. Y acuérdense lo que yo les conté en un momento, que salen personas que no tienen ni el documento, ni nada para comer, ni un familiar, y estaban en el medio de la pandemia, que los veían después de las 8 de la noche adentro porque incumplía, ¿sí? Porque nadie lo estaba esperando, porque no se previó eso. Entonces, es muy importante el trabajo del programa de prelibertad. ¿Sí? ¿Está claro entonces? Profe, por ahí, saliendo un poquito de este tema, con el interno ese que se fugó de acá de Vietnam. Sí, no era mío, era de Cipolletti, por suerte. Ah. Sí, está en Viedma, pero era de Cipolletti. Se fugó de las salidas transitorias. ¿Sí? Se fugó de las salidas transitorias. Pero con respecto a ¿qué me quieres preguntar con respecto a eso? No, nada en particular, solamente si sabía algo. No, lamentablemente. Digo que no es mío, otras veces me ha tocado, ¿no? Pero siempre es una libre, no es mío porque, bueno, es todo un tema para los jueces de ejecución que se vaya alguien. Así que, nada. Claro. Bueno, está claro entonces el programa de prelibertad que se hace entre la 24660, dice que entre 60 y 90 días antes de la libertad condicional y de la libertad asistida, que tiene que ver, es un programa intensivo para el retorno a la vida libre, programa intensivo. ¿Por qué intensivo? Porque ahí se buscan todo, se lo trata de ayudar, desde el pasaje, vestimenta, estudios médicos, psicológicos, todo lo que se pueda, que sea indispensable para que esa persona salga y pueda reinsertarse, por lo menos lo más rápido posible, en cuestiones básicas, que tenga algo para comer o que alguien que sepa dónde está viviendo su familia en ese momento, si lo van a recibir o no, porque si no lo van a recibir también tiene que hacerse la idea, el interno, que quizás esa mujer, sus hijos no lo quieren ver o su pareja está con otra persona. Ir preparando el ambiente, digamos, para que no sea tan abrupto todos los cambios. No sé si soy clara con esto, ¿sí? Bien. Eso es el programa de prelibertad, ¿sí? Para libertad condicional, uno de los requisitos que se exige es que esté incorporado el interno al programa de prelibertad. ¿Bien? Tiene que estar incorporado al programa de prelibertad. Así cuando vienen todos los... tiene que venir un acta donde dice está incorporado el interno al programa de prelibertad. Ese es un programa. Hay otro programa o régimen que se llama Preparatorio para la Liberación. Régimen Preparatorio para la Liberación. Está en el artículo 56 quater, se llama, de la 24660. Régimen Preparatorio para la Liberación. Artículo 56 quater. Y en esto, en 5 minutos, les voy a hacer una pequeña historia para que ustedes, les voy a contar cómo viene esto. No sé si ustedes escucharon hablar del artículo 56 bis. Es un artículo de la 24660 que dice que no podrán otorgarse los beneficios del periodo de prueba, es decir, salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, eso y los otros beneficios, a las personas que hayan cometido ciertos delitos. Es decir, hay algunos delitos que están en el código, en la ley, y que si la gente cometió ese tipo de delito y fue condenada por esos delitos, no pueden salir casi nunca. ¿Qué son los del 56 bis? Homicidios agravados,
del artículo 80 del Código Penal, delitos contra la integridad sexual, privación ilegal de la libertad. Eso, disculpe, profe, eso Sí. lo vimos en ejecución de la pena. Bien, ahí está. Entonces, esos delitos tienen un tratamiento especial porque son los delitos más graves que el legislador considera que, por haberlos cometido, no tienen que tener ningún beneficio. No sé, ¿ustedes lo vieron con María Gadano? Bien, yo hablé con ella el otro día. Bien, entonces, este artículo es inconstitucional, por lo menos así lo entiendo yo, porque está en contra de lo que nosotros vimos, que es la progresividad del régimen. ¿Ustedes se acuerdan que cuando hablamos de la progresividad, dijimos que una de las características es que la persona tiene que estar al menos un tiempo, ¿sí?, fuera del complejo penal, antes de que se agote la condena. O sea, tiene que tener la posibilidad y tiene que ser gradual el avance. Por eso primero están las salidas transitorias, después la libertad condicional, después la libertad asistida. Profe, permiso. Aspirante agente Sí. Mella. En estos casos particulares, ¿no se le da esas salidas 3 meses antes, puede ser? Ahí está, ahí está. Eso es justamente lo que quiero decir. Como tenía que justificar esto, porque no podían salir, lo que se hizo fue este régimen preparatorio, ¿sí?, para la liberación. Entonces, un año antes del agotamiento de la pena, imagínense que estas personas no tienen libertad condicional, ni salidas transitorias, no tienen nada. Un año antes pueden, ¿sí?, pedir acceder a una libertad que está prevista para garantizar la progresividad, nada más, ¿sí? Entonces, un año antes, los primeros 3 meses, se empieza a preparar la salida, después en esos 6 meses puede tener alguna salida con personal de custodia, y los últimos 3 meses alguna salida, en este caso sin supervisión, pero son salidas de no más de 12 horas. No más de 12 horas y de día. ¿Está? Yo no tengo todavía ningún caso de régimen preparatorio para la liberación. Ustedes allá seguramente, en Roca y en Cipolletti, el juez Lucas Lisi de Cipolletti siempre usa esto, porque él entiende que hay que aplicarlo. Yo entiendo que no tiene que ver en sí con el delito, sino que por supuesto que a las personas que están condenadas por estos delitos se les exige mucho más en cuanto a lo que tiene que cumplir. Pero que para mí hay una discriminación con el 56 bis, y yo entiendo que no corresponde que no puedan acceder a algunos beneficios por el delito, ¿sí? Tiene que ver con la persona, cómo avanzó, no por el tema del delito. ¿Está bien? Pero bueno, estas son cuestiones para discutir, es muy largo. Lo que sí quiero que ustedes sepan, que hay un régimen preparatorio para la liberación que tiene que ver con lo que dijo Romina, para los casos en donde no tienen ningún tipo de beneficio, ¿sí? Y que la ley prevé que un año antes puedan empezar a salir mínimamente, ¿sí? Mínimamente. Se critica mucho esto, pero es lo que hay ahora, así establece la normativa. Yo todavía no tengo ningún caso de estos, porque para mí es inconstitucional el 56 bis, yo no lo aplico, y si no estoy de acuerdo, o sea, no quiere decir que los que hayan cometido esos delitos salgan. Lo que digo es que yo no les deniego el beneficio porque están en el 56 bis, sino porque no están dadas las condiciones para que salgan, psicológicas, por ejemplo, ¿sí? Que es otra cosa. Pero no me agarro, digo, no, 56 bis, no, listo, porque si no, ¿para qué esa persona va a hacer un tratamiento? ¿Para qué va a estar privada de la libertad si sabe que nunca va a salir? Entonces, no es por eso. Por supuesto que se le exige mucho más, ¿sí? Porque son casos muy, muy complejos, pero no es por el delito, sino porque está o no en condiciones de salir. Esa es mi postura. Pero bueno, hay que ser muy cuidadosos también, son temas muy sensibles que lamentablemente se vuelcan
¿sí? En los medios de una manera bastante irresponsable por parte de los medios, se dicen cosas que no son, y bueno, son muy pocos los casos, pero pasan, no es que son pocos los casos, pero suceden. Entonces hay que ser muy cuidadosos con este tema. ¿Bien? ¿Está claro entonces? Bueno, el artículo es el 56.4, léanlo y tengan eso presente porque es importante que lo sepan, que puedan ir relacionando cosas que vamos viendo con el tratamiento y demás, con el tema de lo que es la ejecución de la pena privativa de libertad. Que es lo que a mí más me gusta, o sea, yo en esto me pidieron que dé esta materia, pero realmente esta materia es bastante, nada que ver con lo que es la ejecución es mucho más linda, mucho más dinámica, esto es bastante para transmitir, no es para nada divertido, pero son cuestiones que tienen que saber, por eso yo tomé esa decisión de no darles demasiado, porque esto hay muchas cosas para hablar, pero yo quiero que ustedes sepan las cuestiones básicas para poder también ir relacionar con las otras cosas que van viendo, ¿sí? Elemental, pero lo tienen que saber. Después está el IAPL, el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados. Mi idea es que tengan, aunque sea un ratito, voy a ver si lo puedo coordinar con el presidente del IAPL, con Fabián de la Guarda, que es un amigo, y que aparte que es el presidente de acá de la provincia. Cada una de las delegaciones, en cada jurisdicción hay una delegación del IAPL, yo fui presidenta del IAPL, así que conozco cómo funciona, y conozco también magia tienen que hacer todas las personas que están en el IAPL, igual que en el servicio penitenciario, para poder hacer cumplir la ley con los recursos escasos que tienen los directores, el servicio penitenciario, el IAPL. O sea, realmente se hacen un montón de cosas, pese a que no hay ni recursos ni dinero suficiente para poder acompañar todas las medidas. El rol del IAPL es muy importante, Como ya vimos, participa del programa de prelibertad, controla cada vez que el juez de ejecución otorga una libertad condicional o una libertad asistida, controla que esa persona que recuperó la libertad, o sea, no es que agotó la pena, sino que recupera la libertad, que tiene pautas para cumplir, las cumpla, ¿sí? Es el que controla, supervisa el cumplimiento de las pautas. O sea, lo que tiene que hacer el IAPL es acompañar, yo le hice como un pequeño resumen, más allá que después, yo quiero que tengan una charla con Fabián de la Guarda, que ya me dijo que sí, pero lo vamos a hacer para la próxima clase, que va a ser una clase más seguramente, y concreta, como para que no haya dudas con respecto a esto. O sea, el IAPL lo que tiene que hacer es colaborar con la autoridad penitenciaria, ¿sí?, que el interno logre la reinserción. O sea, lograr la reinserción del interno, esa finalidad que tienen las penas privativas de libertad, o las penas en general, lo tiene que tener en cuenta el IAPL para favorecer la reinserción, ¿sí? Entonces, no solamente tiene que cumplir con las pautas, o sea, controlar las pautas de conducta que impuso el juez de ejecución, sino también acompañar, asistir al interno y a la familia, ¿sí? Entonces, brindándole herramientas de trabajo, cursos de capacitación. Eso es muy importante. Imagínense, si no tenés recursos es muy difícil acompañar. O sea, a veces se circunscribe la actividad del IAPL solamente en una mera cuestión de control. No es así. Entonces, el IAPL tiene que controlar las pautas que se imponen en la libertad condicional, libertad asistida, en las condenas condicional, que nosotros llamamos 27 bis, que son las condenas en donde una persona se lo condena porque tiene una condena menor a 3 años, pero no va preso si cumple con las pautas de conducta. Y en esto hay que ser, bueno, yo soy bastante exigente con esto, porque si no es como que no sienten que fueron condenados. O sea, si tiene pautas de conducta, las tiene que cumplir. Si no las cumple, se le revoca el beneficio y va al complejo penal a cumplir la pena. ¿Me explico? Entonces, es importante que el IAPL haga una buena supervisión, que informe.
los internos que recuperan la libertad bajo una libertad condicional, por ejemplo, tienen que presentarse cada mes al patronato de presos y liberados. Ellos piensan que es ir a firmar y ya está. Dicen, no, ya fui a firmar. No, no es solamente ir a firmar. Es que realmente el patronato puede hacer su trabajo y le va a hacer las preguntas que consideren pertinentes para saber, por ejemplo, si se acerca a la víctima o no, si cumple con esa pauta o no, si consume o no consume. Van a decir, no, se presentó o no está haciendo el tratamiento psicológico. Entonces lo asesoran, le recuerdan al interno que lo tiene, al condenado que lo tiene que hacer. Es muy importante el trabajo del IAPL y cada 3 meses mandan los informes al juzgado de ejecución. O sea, mensualmente tienen que ir, mensualmente, así dice la normativa. Mensualmente tiene que ir la persona al IAPL y cada 3 meses los oficiales de prueba, o sea, el presidente tiene que mandar al juzgado de ejecución los informes correspondientes, ¿sí? De control. Generalmente arrancan con un informe inicial, ¿sí? Después cada 3 meses mandan otro informe y cuando se agotan el tiempo para cumplir las pautas, mandan el informe final al juzgado de ejecución. ¿Sí? Eso serían más o menos las cuestiones más importantes con respecto al IAPL, que es mucho más complejo. Hay una cuestión que ustedes tienen que saber, que entre el servicio penitenciario y el IAPL hay como una cuestión que no está clara, quién tiene que darle, por ejemplo, la ropa al interno, si le faltan zapatillas, quién se la tiene que dar, si se la tiene que dar el complejo penal o se lo tiene que dar el IAPL. Son cuestiones eternas que a veces ya no importa quién, pero el Ministerio de Seguridad que se la dé, el servicio penitenciario. De hecho, el IAPL pertenece entonces al Ministerio de Seguridad. No sé quién se lo va a dar porque ya hay momentos que realmente se van pasando la responsabilidad. Pero... Profe, ¿y la sí. familia en este caso no se puede hacer cargo de eso, digamos, la familia interna? No, es que, ¿O es que porque la familia... no todos tienen? A ver, la familia no tiene nada, o sea, el Estado cuando entiende que una persona cometió un delito, decide que esa conducta fue un delito, se lo condena, es responsable, ¿sí? En su rol de garante, es responsable de las cosas que sucedan adentro del complejo penal y es responsable de suministrarle la comida, el derecho de garantizar el derecho a la salud, a la educación. Entonces, es el Estado el que se lo tiene que brindar. La familia no es deber de la familia. Eso se confunde. La familia puede llevarle cosas o no puede llevarle cosas. Pero el que le tiene que dar la vestimenta, las sábanas, las cuestiones para el aseo personal, es el Estado, no es la familia. Porque hay muchos casos que tienen familia, otros casos no, pero eso es secundario. Entonces, generalmente el servicio penitenciario compra sábanas, frazadas, toallas y se le entrega al interno de vez en cuando, y se encarga más de otras cuestiones, pero se confunden los roles. Y muchas veces le decís al área social del complejo penal y dice, no, eso es del IAPL. Le dice al IAPL, no, eso es de... Y así estamos, ¿sí? Hasta que ya está, que lo solucione alguien, y bueno, siempre van a por ahí a escuchar que protestan contra los jueces de ejecución y esas cosas, pero a veces hay cuestiones que son básicas. Hay personas que no tienen ni siquiera un par de zapatillas. Y hay otras que vos vas y no sabes cómo, están impecables, siempre blancas, perfectas dentro del complejo penal. Yo no entiendo cómo hacen, pero es así. Es así. Entonces, el Estado se tiene que hacer cargo de suministrar los elementos básicos. ¿Sí? ¿Está claro eso? Entonces, el IAPL también, pero no todo es una cuestión del IAPL, porque aparte no tiene todos los recursos. El tema es que no hay demasiados recursos, ni para el director del penal que tiene que hacer malabares con lo que le toca para poder administrar un complejo penal, porque no es sencillo, sinceramente. Pero bueno, entonces, para que ustedes les quede claro, como dije,
el patronato arranca en el artículo 174 de la 24660 y tiene que colaborar con el servicio penitenciario para lograr la reinserción. Tiene que intervenir en los casos de libertad condicional, libertad asistida, controlar las pautas de conducta, hacer un seguimiento, ¿sí?, de las pautas de conducta, estar en los programas de prelibertad, participar, controlar también las pautas de conducta de los 27 bis, las condenas de ejecución condicional y las probation, ¿sí?, las probation, que también tienen pautas de conducta, no sé si las vieron. No sé si ahora las tiene el IAPL porque las controlaba el IAPL y después se las daba a la oficina judicial la oficina judicial, pero las probation son, la diferencia que hay entre una probation y una condena de ejecución condicional es que la condena de ejecución condicional tiene una condena, ¿sí? Hay un hecho, se investiga, se llega a una condena. Como es de menos de 3 años, para que esa persona, es una facultad que tiene el juez, puede considerar eso, no es efectiva la pena en un establecimiento penal si cumple con determinadas pautas que se ponen como condición, por eso se llama condicional, para que no vaya al complejo penal. Hacer un tratamiento psicológico, no acercarse a la víctima, no consumir, etcétera, etcétera. Las probation no se llega nunca. Hay un hecho que se le imputa a una persona, esa persona acepta en un momento determinado del proceso, acepta cumplir ciertas pautas de conducta para que el juicio no avance y no haya sentencia. ¿Sí? Es genial para las personas que cometen eso, es bárbaro porque, y aparte, generalmente se usa mucho también con personas muy jóvenes, entonces no se los condena, pero se ocupan de ver qué pasó, qué los llevó a cometer ese hecho. En el caso que no cumpla las condenas, las probation o suspensión de juicio de prueba, si no cumple, se reanuda después el proceso y sentencia. ¿Está? Esos serían los dos casos en los que interviene. Bien. ¿Alguna duda con respecto a esto? Profesora, disculpe que la interrumpa. Sí. Aspirante Bartolo Fernando le habla. Sí. Yo no me pude conectar desde el inicio de la clase. Me conecté casi a la mitad. Quería saber si usted me podría agregar a la asistencia. Sí, ya te agregué cuando te acepté. Bueno, sí, Bartolo ya está. Y después sale más que lo tenía anotado por ahí. Bien. Podemos hablar muchísimo con respecto a los 27 bis y demás, a las pautas, pero bueno, lo más importante es que sepan cuál es el rol del IAPL. Después les voy a subir también un informe del IAPL para que tengan una idea, ¿sí? Para que ustedes vean cómo es el informe, que eso les va a servir para darse cuenta más o menos de qué se trata. Eso lo voy a hacer después en la semana. Y nos quedaría, entiendo yo, una clase para ver, como dije entonces, las facultades y los deberes que tienen ustedes dentro de lo que es ustedes como agentes penitenciarios, la relación que tienen con el tratamiento, y después ahondar un poquito más en el patronato de presos y liberados, pero ya más o menos estaríamos. Yo insisto con esto, estudien bien los temas que yo les voy a dar ahora porque se los voy a tomar. O sea, en estas cuestiones, como les dije, no va a ser solo un tema, entonces cada uno va a tener que desarrollar o contestar las cosas solo, porque no van a poder consultar ni hacer nada como quizá lo hicieron ahora. Entonces, estudien las funciones, primero, todos los periodos y fases, ¿sí? Todo lo que es la progresividad, todo lo que es el tratamiento, las funciones del gabinete técnico, las funciones del consejo correccional, esas cuestiones tienen que saberlas, ¿sí? ¿Qué funciones tiene cada uno?
¿Se acuerdan que vimos el 396? La finalidad de la pena, en qué consiste el tratamiento, en qué consiste la progresividad, los artículos. Yo les dije también en qué artículos estaba cada uno de las fases y de los periodos. Yo no hice hincapié en los beneficios y en los periodos, porque eso lo vieron con María Gadano. Ustedes vieron la libertad condicional, libertad asistida, ¿sí? Eso ya lo vieron. Pero ustedes sí tienen que saber que hay ciertos que primero está el periodo de observación, después el de tratamiento, después el de prueba y después el de libertad condicional. Esas cuestiones no las pueden desconocer. Son básicas y las tienen que tener así. Después, cada requisito muy meticuloso, ustedes tienen que saber que van a la ley, que hay requisitos para poder avanzar de un periodo a otro, de una fase a otro, pero eso van a la ley y los ven. Pero yo no quiero que ustedes entren al complejo penal y que no sepan, ¿sí?, qué es lo que tiene que hacer el gabinete técnico en el periodo de observación. ¿Qué hace la historia criminológica? ¿Qué hace el pronóstico, ¿sí?, del interno? ¿Que hace una evaluación del interno, social, médico, psicológica? O sea, esas cuestiones que vimos, repásenlas porque se las voy a tomar y yo quiero que eso lo sepan. No les di demasiado, pero lo que hay, créanme que es importante para que ustedes puedan entender y manejarse dentro de un complejo penal. Bien, profe. Consulta, ¿el parcial qué fecha es? Nos queda una clase y de ahí viene el parcial, ¿no? Sí, la clase, el 20, a ver, creo que la clase que viene, porque yo había dejado 2 clases por los recuperatorios, pero esos ya no van, los recuperatorios de cada parcial no van, entonces vamos a tener una clase el viernes que viene, que sería, ¿qué fecha? El viernes. ¿Lo tienen por ahí? Profesora. Primero de julio, profesora. Bueno, sería bueno entonces terminar con todos los temas. Yo voy a subir, les voy a decir que tienen que leer o vamos a encaminar esa clase y después ya les voy a dar la fecha para el examen. ¿Sí? Que seguramente puede llegar a ser, pues yo ya lo voy a dejar programado, va a ser un examen o múltiple choice, o que tengan que justificar algo, pero muy cortito, ¿sí? Pero mi idea es que sea o verdadero o falso, pero como no les di para desarrollar, lo más probable es que no les dé para desarrollar justamente en el examen. La idea es que tengan esos conceptos. Yo lo que quiero es que ustedes sepan, primero, el concepto general, que se van a confundir ahora, por ahí van a decir, no, pero el gabinete, no importa, yo quiero que lo vayan teniendo, léanlo bien. Por supuesto que van a poder tener el código y las leyes, pero ustedes tienen que saber dónde buscarlo y razonar también, ¿sí? Con todo lo que estuvimos viendo. Entonces, es importante también lo que se habló en clase, porque ustedes vieron que no les tomé nada diferente a lo que más o menos hablamos, ¿sí? Bien, nos vemos entonces el viernes que viene y seguramente el otro viernes ya va a ser el examen. ¿Bien? Bien, profe. Una cosita más y ya los libero. Profe, ¿a qué hora sería la clase? Y lo más probable que sea la misma clase, la misma hora, 3:30. ¿Sí? En ese horario. Una cuestión con respecto a los 2 trabajos prácticos. Si yo corregí todos los trabajos, salvo algunos que no quedó ninguno por corregir del trabajo práctico número 2. El trabajo práctico número 1, hubo 2 o 3 personas que no pude abrir el correo, yo les mandé para que lo solucionen, algunos lo mandaron, otros lo mandaron fuera de tiempo y yo les amplié el plazo dentro de lo que es el sistema. No lo manden por otro lugar que no sea ahí. Me escriben en el foro, el que lo quiera mandar, tanto el primero, si hay alguno que le quedó, o alguno que no se lo corregí, ¿sí? Lo manda, porque hubo 2 casos Hola, que lo mandaron, profe. no sé por Yo dónde. el Sí. mío lo mandé hace muchísimo, pero nunca me respondió. Y ¿Era nunca el me lo segundo? corrigió. El primero. Bueno, yo lo veo. Yo
Yo lo puse ahí en la parte donde usted dejó la parte para subirlo otra vez. Y también se lo envié por mail y también se lo envié en Por el mail foro de no debate. lo tengo. Y claro, yo por eso digo, lo suben al mismo sistema donde lo habían subido anteriormente, entonces nos manejamos así y yo lo puedo chequear. Si lo mandan, yo quiero que lo hagan, ¿sí? Más allá que en la clase después retomamos cada uno de los temas y están explicados, igual que el trabajo práctico número 2, pero manden, el que no lo hizo lo manda, me pide, yo le amplío el plazo, pero escríbanme. ¿Mm? Bien, sí, Andrés Bravo, sí, lo vi. Entonces, lo vuelven a mandar y no hay ningún problema. Después, por supuesto, si lo necesitan en el final, el que lo mandó en término, el que lo hizo y demás, puesto que voy a tener más consideración con eso, pero el que no lo hizo ya va a estar en peor desventaja. Así que háganlo, es importante y lo mandan. ¿Bien? Pues tengan un lindo fin de semana. Les mando un abrazo. Gracias. Gracias, profe, igualmente. Vamos, profe, que tenga un buen fin de. Igual, profe. profe, que tengan un buen fin de. Chao.